Mi nuera se me acercó y me dijo: «Eres demasiado vieja para tu marido. Voy a viajar a Italia y le voy a dar un bebé». Yo sonreí y respondí: «Está bien, querida». Ellos viajaron juntos. Entonces vendí el coche, vacié nuestras cuentas y dejé los papeles del divorcio en la mesa. Cuando regresaron: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Mi nombre es Consuelo. Tengo 66 años y creía que había visto todo en la vida. Me equivoqué. Fue un martes por la mañana cuando mi mundo se desplomó de la manera más inesperada. Yo estaba en la cocina preparando café, como todos los días desde hace 42 años de matrimonio, cuando Isabela bajó las escaleras. Mi nuera siempre había sido una mujer que destacaba por su belleza, pero esa mañana había algo diferente en su mirada, una frialdad que me hizo sentir incómoda. «Buenos días, Consuelo», me dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Isabela tenía 32 años, cabello rubio perfectamente peinado y una figura que mantenía con disciplina militar. Se había casado con nuestro hijo Roberto hace 5 años y desde entonces nuestra casa nunca volvió a ser la misma. «Buenos días, Isabela. ¿Quieres café?», le pregunté, tratando de mantener la cordialidad que había caracterizado nuestra relación durante todos estos años. Ella se acercó a la mesa, pero no se sentó. En cambio, se quedó de pie, mirándome de una manera que me hizo sentir pequeña en mi propia cocina. «Consuelo, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón comenzó a latir más rápido. En mis 66 años había aprendido a reconocer el tono que precede a las malas noticias. «¿Está todo bien? ¿Roberto está bien?» «Roberto está perfecto», respondió, y por la manera en que pronunció su nombre, supe que algo terrible estaba por venir. «De hecho, es sobre Roberto que quiero hablar contigo». Se acercó más, tanto que pude oler su perfume caro, ese que Roberto le compraba en sus viajes de negocios. «Verás, Consuelo, creo que es hora de que alguien te diga la verdad». Mis manos temblaron ligeramente mientras sostuve la taza de café. «¿Qué verdad?». Isabela sonrió, pero fue la sonrisa más cruel que había visto en mi vida. «La verdad es que eres demasiado vieja para tu marido. Mírate, Consuelo. 66 años, arrugas, ese cabello gris que insistes en no teñir. Eduardo merece algo mejor». Sentí como si me hubieran abofeteado. Eduardo era mi esposo desde hace 42 años. Habíamos construido una vida juntos, criado a Roberto, superado crisis económicas, enfermedades, la muerte de mis padres. «No entiendo qué quieres decir», logré murmurar. «Lo que quiero decir», continuó Isabela, «es que Eduardo y yo hemos estado hablando. Él necesita una mujer que pueda darle lo que tú ya no puedes. Vitalidad, pasión». Hizo una pausa dramática. «Un hijo». El mundo se detuvo. «¿Un hijo?». «Exactamente. Eduardo siempre quiso tener más hijos, pero tú no pudiste dárselos después de Roberto. Ahora, a los 68 años, se da cuenta de que se perdió esa oportunidad por quedarse contigo». Cada palabra era como un cuchillo. «¿Eduardo te dijo eso?». «No solo me lo dijo, Consuelo, me lo pidió». Isabela se inclinó hacia mí y pude ver la satisfacción en sus ojos. «Vamos a viajar a Italia, los dos solos, y allí le voy a dar el hijo que siempre quiso». Me quedé sin palabras. El café se me había enfriado en las manos, pero no podía moverme. «Pero tú estás casada con Roberto. Roberto lo entiende. Él sabe que su padre merece ser feliz, y si eso significa que yo debo hacer este sacrificio». Se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. «¿Sacrificio?». La palabra me salió como un susurro. «Bueno, no es exactamente un sacrificio», río. «Eduardo es un hombre muy atractivo para su edad y muy generoso. Ya me compró el anillo que voy a usar en Italia». Se quitó el anillo de casada y me mostró otro anillo en su dedo, uno que reconocí inmediatamente. Era el anillo de mi abuela, el que Eduardo me había prometido que sería solo mío para siempre. «Ese anillo es mío», dije, sintiendo como la sangre me hervía por primera vez en años. «Era tuyo», me corrigió. «Ahora es de la mujer que realmente ama».
Me levanté de la silla, temblando de una mezcla de dolor y rabia que no sabía que podía sentir. ¿Dónde está Eduardo? En el trabajo, por supuesto, trabajando duro para pagarnos el viaje a Italia. Salimos el próximo viernes. Miré a Isabela, esta mujer que había entrado a mi familia, que había comido en mi mesa, que había dormido bajo mi techo. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? Bueno, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Supongo que tendrás que encontrar un lugar donde ir. Eduardo ya no te quiere aquí cuando regresemos. Por un momento, todo lo que pude hacer fue mirarla. 42 años de matrimonio, toda una vida construida con Eduardo, reducida a esta conversación cruel en mi propia cocina. Entonces, sorprendiéndome a mí misma, sonreí. Está bien, querida, le dije con una calma que no sabía que poseía. Si eso es lo que Eduardo quiere, entonces así será. Isabela parpadeó, claramente esperando gritos, lágrimas, súplicas. ¿Está bien? Completamente bien. Espero que tengan un viaje maravilloso a Italia. La confusión en su rostro fue casi cómica. ¿No vas a pelear por él? ¿Para qué? Me encogí de hombros. Si Eduardo ha tomado su decisión, entonces yo también tomaré la mía. Isabela se quedó callada por un momento, claramente desconcertada por mi reacción. Había esperado drama y yo le había dado aceptación. Pero lo que no sabía era que en esos segundos de silencio, algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en 42 años, veía claramente. Los días que siguieron a la conversación con Isabela fueron extraños. Me moví por la casa como un fantasma, observando todo con nuevos ojos. Eduardo llegaba tarde del trabajo, evitaba mi mirada durante las cenas y hablaba por teléfono en voz baja cuando pensaba que no estaba escuchando. Isabela, por su parte, se comportaba como si nada hubiera pasado. Desayunaba en mi mesa, usaba mi lavadora, se bañaba en mi baño. Pero ahora yo sabía la verdad detrás de cada sonrisa falsa. El miércoles por la noche, Eduardo finalmente me habló sobre el viaje. «Consuelo», me dijo mientras cenábamos en silencio, «necesito contarte algo». Levanté la vista de mi plato. Mi esposo de 42 años lucía nervioso. Sus manos jugaban con la servilleta. «¿Sí? Voy a viajar a Italia, con Isabela. Es un viaje de negocios». «¿Un viaje de negocios?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Sí, hay una oportunidad de inversión allá. Isabela habla italiano, así que me va a ayudar con las traducciones». Mentira tras mentira. Eduardo trabajaba en una compañía de seguros local. Nunca había tenido negocios internacionales en su vida. «¿Cuánto tiempo van a estar fuera?» «2 semanas, tal vez 3. Entiendo». Seguí comiendo como si fuera una conversación normal sobre el clima. Eduardo me miró extrañado. «¿Estás bien con eso?» «Por supuesto. ¿Por qué no estaría bien?» Esa noche, después de que Eduardo se durmiera, me quedé despierta mirando el techo. 42 años. 42 años trabajando en esa casa, criando a nuestro hijo, apoyándolo en cada decisión de su carrera. Recordé cuando él quería dejar su trabajo anterior para empezar en la compañía de seguros. Yo vendí las joyas de mi madre para que tuviéramos dinero mientras encontraba estabilidad. Recordé cuando Roberto era pequeño y Eduardo trabajaba turnos dobles. Yo me quedaba despierta toda la noche cuando Roberto tenía fiebre, porque Eduardo necesitaba dormir para trabajar al día siguiente. Recordé todos los cumpleaños donde Eduardo llegaba tarde porque el trabajo era muy importante. Todas las cenas que se enfriaron esperándolo. Todas las veces que puse su carrera, sus necesidades, sus sueños por encima de los míos. Y ahora, a los 66 años, descubría que todo eso había sido en vano. El jueves decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí sola. Le dije a Isabela que iba al supermercado, pero en lugar de eso, fui al centro de la ciudad. Mi primera parada fue el banco donde Eduardo y yo teníamos nuestra cuenta conjunta. «Buenos días, señora Martínez», me saludó Janet, la cajera que nos conocía desde hace años. «Buenos días, Janet. Necesito revisar los movimientos de mi cuenta». Mientras Janet imprimía los estados de cuenta, sentí una extraña calma, como si finalmente estuviera haciendo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Los números en el papel me contaron una historia que nunca había conocido. En los últimos 6 meses,
Eduardo había retirado cantidades importantes de dinero. $1000 aquí, 800 allá. Retiros que nunca me había mencionado. Janet, pregunté cuidadosamente, ¿es posible saber para qué se usaron estos retiros? Janet miró la pantalla de su computadora. Algunos fueron retiros en efectivo, pero veo que varios fueron transferencias a una cuenta de viajes. Una agencia llamada Destinos de Ensueño. Destinos de Ensueño. Eduardo había estado planeando este viaje por meses. Mi segunda parada fue a la oficina del abogado Patterson, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de mi familia por años. Señora Martínez, me dijo con sorpresa. No esperaba verla hoy. Señor Patterson, necesito preguntarle sobre algo hipotético. Por supuesto. Si una mujer de mi edad quisiera divorciarse, ¿qué debería hacer para proteger sus bienes? El señor Patterson me miró por encima de sus anteojos. Bueno, dependería de varios factores. ¿Hay bienes conjuntos? ¿Propiedades? ¿Cuentas bancarias? La casa está a mi nombre. Era de mis padres. Las cuentas son conjuntas, pero yo puse la mayor parte del dinero cuando vendí las propiedades de mi familia hace años. Entonces la mujer en cuestión estaría en una posición relativamente fuerte, dijo cuidadosamente. ¿Hay alguna urgencia en esta situación hipotética? Digamos que el esposo se va de viaje pronto. Entiendo. El señor Patterson abrió un cajón y sacó algunos papeles. Estos son documentos que esa mujer podría necesitar tener listos, solo en caso de que decidiera proceder. Esa noche, Eduardo llegó a casa con una maleta nueva. Para el viaje, me explicó cuando pregunto. La maleta se veía cara, probablemente costaba más de $300. Es muy bonita, le dije. ¿Dónde la compraste? Isabela me ayudó a elegirla. Dice que necesito verme más profesional para este viaje de negocios. Isabela bajó las escaleras en ese momento, como si hubiera estado escuchando nuestra conversación. ¿Te gusta, Consuelo? Yo escogí el color. Eduardo necesita actualizar su imagen. La maleta era de cuero negro, elegante, pero lo que me llamó la atención no fue la maleta, sino la manera en que Eduardo e Isabela se miraron cuando ella mencionó que lo había ayudado a elegir. Sí, dije tranquilamente, es perfecta para él. Esa noche, después de que ambos se fueran a dormir, abrí mi computadora portátil. No era muy hábil con la tecnología, pero Roberto me había enseñado lo básico años atrás. Busqué Destinos de Ensueño y encontré su página web. Era una agencia de viajes especializada en escapadas románticas y lunas de miel tardías. Sus paquetes incluían hoteles de lujo, cenas a la luz de las velas y excursiones para reavivar la pasión. No era un viaje de negocios, era una luna de miel. Con manos temblorosas, seguí navegando hasta encontrar lo que estaba buscando. Reservaciones. Logré acceder usando el correo electrónico de Eduardo y una contraseña que había visto usar varias veces. Allí estaba todo. Hotel 5 estrellas en Roma, 2 semanas, suite presidencial. Y lo más doloroso de todo, la reservación estaba a nombre de señor y señora Eduardo Martínez. Isabela ya se consideraba mi reemplazo. El viernes por la mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Eduardo e Isabela se levantaron temprano, sus voces llenando la casa con una energía que no había sentido en años. Pero no era la energía del amor que alguna vez Eduardo y yo compartimos. Era algo diferente, algo que me hacía sentir como una intrusa en mi propia casa. Mientras preparaba el desayuno, escuché sus risas desde la sala. ¿Empacaste el protector solar?, preguntaba Eduardo con una ternura que hacía tiempo no usaba conmigo. Por supuesto, respondía Isabela. No puedo permitir que te quemes en nuestra primera semana juntos. Nuestra primera semana. Como si fuera el comienzo de algo nuevo, no la destrucción de algo que había durado 42 años. Decidí que era hora de buscar algo que había estado evitando. Subí a nuestra habitación mientras ellos estaban distraídos y abrí el cajón de la mesita de noche de Eduardo. Allí, debajo de unos papeles viejos, encontré algo que me hizo temblar. Una carpeta llena de documentos legales. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. El primer documento era una evaluación de la casa, mi casa, la casa que había heredado de mis padres. Según el documento, la propiedad valía $450,000.
El segundo documento era aún peor, un borrador de testamento. Un testamento donde Eduardo dejaba todo a Isabela en caso de que algo le pasara a su esposa actual. Esposa actual, como si yo fuera temporal. Pero fue el tercer documento el que me quitó el aliento completamente. Era una consulta legal sobre incompetencia mental por edad avanzada y los pasos necesarios para proteger los bienes familiares de decisiones irracionales. Eduardo estaba planeando declararme incompetente mental. Leí cada línea con cuidado, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde abajo. El documento explicaba cómo un esposo podía iniciar un proceso legal para tomar control de los bienes de su pareja, si podía demostrar que ella ya no era capaz de tomar decisiones racionales debido a su edad. En los márgenes, Eduardo había escrito notas con su puño y letra. Consuelo olvida cosas. Se confunde con las fechas. No maneja bien el dinero. Mentiras. Todas mentiras. Pero me di cuenta de algo terrible. En los últimos meses, Eduardo había estado creando situaciones para hacerme parecer confundida. Cuando yo decía que habíamos quedado en cenar a las 7 y él insistía que había dicho 6, haciéndome dudar de mi memoria. Cuando él cambiaba citas del médico y luego me culpaba por olvidarlas. Cuando escondía las llaves del auto y luego las encontraba en lugares donde yo supuestamente las había dejado. Todo había sido parte de un plan. Escuché pasos en las escaleras y rápidamente guardé los documentos de vuelta en su lugar. Eduardo entró a la habitación con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. «¿Estás bien, querida?», me preguntó. «Te ves pálida». «Estoy bien», mentí. «Solo un poco cansada». «Tal vez deberías ver al doctor otra vez», sugirió con falsa preocupación. «Últimamente has estado muy olvidadiza». Allí estaba otra vez, plantando la semilla de la duda. «Tal vez», respondí, fingiendo considerar su sugerencia. Eduardo tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. «Bueno, nos vamos ya. El vuelo sale a las 2. Que tengan buen viaje», dije, sorprendida por lo normal que sonaba mi voz. Isabela apareció en la puerta con su propia maleta, una mucho más grande que la de Eduardo. «Consuelo», me dijo con esa sonrisa falsa, «cuídate mucho mientras no estamos y recuerda lo que hablamos». «Lo recuerdo perfectamente», respondí. Después de que se fueron, me senté en la cama que había compartido con Eduardo durante décadas y lloré. Pero no lloré por mucho tiempo, porque tenía trabajo que hacer. Mi primera llamada fue al abogado Patterson. «Señor Patterson, soy Consuelo Martínez. Creo que esa situación hipotética de la que hablamos ya no es tan hipotética». «Entiendo, señora Martínez. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde?» «Estaré allí en 1 hora». Mi segunda llamada fue al banco. «Janet, soy Consuelo Martínez. Necesito saber exactamente cuánto dinero hay en mis cuentas y quiero hacer algunos cambios». «Por supuesto, señora Martínez. ¿Cuándo puede venir?» «Después de mi cita con el abogado». Mi tercera llamada fue la más difícil. Llamé a Roberto. «Hola, mamá», contestó mi hijo con una voz que sonaba distante. «¿Cómo estás?» «Roberto, necesito preguntarte algo importante. ¿Sabías que tu padre e Isabela iban a viajar juntos a Italia?» Hubo una pausa larga. «Mamá, no quiero meterme en problemas entre ustedes. Eso significa que sí sabías. Isabela me dijo que papá necesitaba, que ustedes estaban teniendo problemas y que él necesitaba tiempo para pensar. ¿Y tú qué opinas de eso?» Otra pausa. «Mamá, Isabela dice que has estado muy confundida últimamente, que olvidas cosas, que te pierdes cuando manejas. Dice que papá está preocupado por ti». Sentí como si me hubieran dado una puñalada. Isabela había estado envenenando a mi propio hijo contra mí. «Roberto», dije cuidadosamente, «¿tú has notado que esté confundida cuando hablamos?» «Bueno, no, pero Isabela dice que es normal que no lo note por teléfono». «¿Y tú le crees más a Isabela que a tu propia madre?» «Mamá, no me hagas elegir lados. Es complicado». «No es complicado, Roberto. O confías en mí o no confías en mí». «Mamá, Isabela dice que este tipo de conversación es exactamente lo que muestra que necesitas ayuda». Colgué el teléfono sin decir adiós.
Mi propio hijo había elegido creerle a una mujer que conocía desde hace 5 años, en lugar de creerle a la madre que lo había criado durante 35 años. Esa tarde, en la oficina del señor Patterson, puse todos los documentos que había encontrado sobre la mesa. Señor Patterson, mi esposo está planeando declararme incompetente mental para quedarse con mis propiedades. El abogado revisó los documentos con expresión grave. Señora Martínez, esto es muy serio. Su esposo está construyendo un caso legal contra usted. ¿Puede ganar? Con los testigos correctos y las circunstancias adecuadas, es posible, especialmente si su hijo testifica que ha notado cambios en su comportamiento. Mi hijo ya está de su lado. Entonces necesitamos actuar rápido. ¿Cuánto tiempo dijo que estarían fuera? 2 o 3 semanas. Perfecto. Eso nos da tiempo suficiente. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en años, me di cuenta de algo. Eduardo e Isabela no me habían dejado porque ya no me amaran. Me habían dejado porque creían que era una vieja tonta que se quedaría esperando mientras ellos disfrutaban mi dinero y planeaban quitarme mi casa. Pero se habían equivocado. No era una tonta, y estaba a punto de demostrárselo. El sábado por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito. Eduardo e Isabela pensaban que me habían dejado esperando como una esposa obediente, pero en realidad me habían dado la oportunidad perfecta para actuar. Mi primera parada fue el banco. Janet me recibió con una sonrisa profesional, pero pude ver la curiosidad en sus ojos cuando le pedí una reunión privada con el gerente. Señora Martínez, me dijo el señor Wilson, el gerente del banco. Janet me dice que necesita hacer algunos cambios importantes en sus cuentas. Así es. Primero, quiero saber exactamente cuánto dinero hay en todas mis cuentas. El señor Wilson revisó su computadora. En la cuenta conjunta que comparte con su esposo hay $120,000. En su cuenta personal hay $35,000. Y en su cuenta de ahorros a largo plazo hay $210,000. $365,000. Dinero que en su mayoría provenía de la venta de las propiedades de mi familia años atrás. Quiero transferir todo el dinero de la cuenta conjunta a mi cuenta personal, dije. El señor Wilson frunció el ceño. Señora Martínez, esa es una cantidad considerable. ¿Está segura de que quiere hacer esto sin consultar con su esposo? Es mi dinero, señor Wilson. Yo lo deposité allí. Tiene razón, por supuesto. Pero es una transacción inusual. ¿Hay algún problema? Decidí ser honesta. Mi esposo está planeando declararme incompetente mental para quedarse con mi dinero. Tengo documentos que lo prueban. El señor Wilson se quedó callado por un momento. ¿Tiene esos documentos con usted? Saqué las copias que había hecho de los papeles de Eduardo. El señor Wilson los leyó cuidadosamente, su expresión volviéndose más seria con cada página. Señora Martínez, esto es muy preocupante. Por supuesto que haremos la transferencia inmediatamente. También recomendaría que cambie todas sus contraseñas y que solicite que su esposo sea removido como beneficiario de sus cuentas. ¿Puede hacer eso hoy? Absolutamente. 2 horas después, salí del banco con una nueva sensación de control. Eduardo regresaría de Italia para encontrar que ya no tenía acceso a mi dinero. Pero eso era solo el comienzo. Mi siguiente parada fue la concesionaria donde Eduardo había comprado su auto el año anterior, el BMW azul que tanto le gustaba presumir con sus amigos del trabajo. «Buenos días», le dije al vendedor. «Quiero vender el BMW que está registrado a mi nombre». El vendedor pareció confundido. «¿El BMW azul modelo 2023? Ese mismo. Pero señora, ese auto vale alrededor de $55,000. ¿Está segura de que quiere venderlo? Completamente segura. ¿Su esposo está de acuerdo con esta decisión? Saqué los papeles de registro del auto. Como puede ver, el auto está registrado únicamente a mi nombre. Yo lo compré. Yo decido qué hacer con él. El vendedor revisó los documentos. Tiene razón. ¿Cuándo necesita que se complete la venta? Lo antes posible. Podemos tenerlo listo para el martes si acepta nuestro precio de comercio. Perfecto. Esa tarde me dediqué a algo que había estado evitando.
revisar todos los documentos importantes de la casa. En la caja fuerte que Eduardo creía que no sabía abrir, encontré más sorpresas desagradables. Había documentos que mostraban que Eduardo había estado tratando de transferir la escritura de la casa a su nombre. Por suerte, no había logrado completar el proceso porque la casa había sido comprada antes de nuestro matrimonio y las leyes estatales protegían mi derecho como propietaria original. Pero lo más shocking fue encontrar una póliza de seguro de vida nueva. Eduardo había tomado una póliza por $500,000 sobre mi vida, nombrando a Isabela como beneficiaria. Mis manos temblaron mientras leía el documento. ¿Estaban planeando matarme? ¿O solo esperaban que muriera convenientemente después de que me declararan incompetente? El domingo por la mañana recibí una llamada que no esperaba. «Señora Martínez, habla Carmen, la hermana de Isabela». Carmen había venido a algunas reuniones familiares, pero nunca habíamos hablado mucho. «Hola, Carmen, ¿cómo estás?» «Señora Martínez, necesito decirle algo importante, sobre Isabela y su esposo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué sucede?» Isabela me contó sobre su plan, sobre el viaje a Italia y todo lo demás. ¿Todo lo demás? Sobre declarar que usted está loca, sobre quedarse con su casa. Señora Martínez, Isabela ha hecho esto antes. ¿Qué quieres decir? Antes de casarse con Roberto, Isabela estuvo casada con un hombre mayor en Texas, un viudo con dinero. Hizo exactamente lo mismo. Convenció a su familia de que él estaba perdiendo la cabeza. Se quedó con todo cuando él murió. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo murió? Oficialmente, un ataque al corazón. Pero siempre hubo preguntas. Isabela heredó todo, la casa, el dinero, todo. ¿Por qué me estás contando esto? Carmen suspiró. Porque usted siempre fue amable conmigo. Y porque tengo miedo de lo que Isabela podría hacerle. ¿Tienes alguna prueba de lo que me estás diciendo? Tengo el nombre del primer esposo y la ciudad donde vivía. También tengo el número de teléfono de su hermana si quiere hablar con ella. Escribí toda la información que Carmen me dio. Después de colgar, llamé inmediatamente al número que me había dado. «Señora Patterson, habla Consuelo Martínez. Carmen Rivera me dio su número. Entiendo que su hermano estuvo casado con Isabela Rivera». «Ay, Dios mío», respondió la mujer. «¿Isabela está casada otra vez?» «Sí, con mi hijo. Pero ahora está tratando de quedarse con mi esposo». «Señora, usted está en peligro. Mi hermano David murió 6 meses después de que Isabela lo convenció de cambiar su testamento. Los doctores dijeron que fue un ataque al corazón, pero David nunca había tenido problemas cardíacos. ¿Llamaron a la policía? Lo intentamos, pero no había pruebas. Isabela era muy lista, pero encontramos cosas extrañas en la casa después de que él murió. Medicamentos que no eran de David. Cosas que podían causar problemas del corazón. Cuando colgué el teléfono, me senté en mi cocina y traté de procesar todo lo que había aprendido. Isabela no era solo una mujer joven ambiciosa, era peligrosa. El lunes por la mañana llamé al señor Patterson otra vez. «Señor Patterson, necesito verlo urgentemente. Creo que mi vida está en peligro». «¿En peligro?» «Señora Martínez, ¿qué ha descubierto?» «Isabela ha matado antes y creo que Eduardo y ella están planeando hacer lo mismo conmigo. Venga a mi oficina inmediatamente y traiga toda la información que tenga». Mientras me preparaba para ir a ver al abogado, sonó el teléfono. Era Eduardo. «Hola, querida», me dijo con una voz extrañamente alegre. «¿Cómo estás?» «Bien», mentí. «¿Cómo está Italia?» «Maravillosa. Isabela está siendo de gran ayuda con los negocios». «Me alegro. Consuelo, hay algo que necesito decirte. Hemos decidido quedarnos una semana más. Los negocios están yendo mejor de lo esperado. Una semana más tiempo para mí». «Está bien, Eduardo. Tómate todo el tiempo que necesites. ¿Estás segura? No quiero que te sientas sola». «No me siento sola para nada», dije, y por primera vez en mucho tiempo era completamente cierto. Después de colgar, sonreí. Eduardo e Isabela pensaban que me estaban dando malas noticias. En realidad, me habían dado el regalo perfecto, más tiempo para arruinar completamente sus planes.
3 semanas y media después de que Eduardo e Isabela se fueran a Italia, finalmente regresaron. Yo había estado contando los días, no con ansiedad, sino con anticipación. Cada día que pasaba había sido un día más para perfeccionar mi plan. Escuché el taxi detenerse frente a la casa un martes por la tarde. Desde la ventana de la sala los vi bajar sus maletas, riéndose de algo que Eduardo había dicho. Isabela llevaba un vestido nuevo, caro por su apariencia, y Eduardo tenía un bronceado que lo hacía verse más joven. Se veían como una pareja en luna de miel, regresando de unas vacaciones perfectas. Lo que no sabían era que durante su ausencia yo había estado muy ocupada. Decidí no estar en casa cuando llegaran. Quería que tuvieran tiempo para descubrir por sí mismos los cambios antes de enfrentarme. Me fui a tomar café a la cafetería del centro, llevando conmigo una novela que había estado leyendo, pero en realidad no podía concentrarme en las palabras. Mi mente estaba en la casa, imaginando sus caras cuando descubrieran lo que había hecho. 2 horas después, cuando regresé, encontré el BMW de Eduardo en la entrada. Bueno, era técnicamente mi BMW hasta la semana anterior. Ahora era solo una carcasa vacía, porque había vendido el motor por separado a un mecánico que conocía. El auto se veía normal desde afuera, pero no funcionaría nunca más. Entré por la puerta principal como si fuera cualquier día normal. «Hola», grité. «¿Ya llegaron?» «Consuelo». La voz de Eduardo sonaba extraña, tensa. «Ven acá, necesitamos hablar». Los encontré en la sala, sentados en el sofá como si fuera una intervención. Eduardo tenía papeles en las manos, probablemente estados de cuenta del banco, e Isabela lo miraba con una expresión que nunca había visto antes. Pánico. «Siéntate», me dijo Eduardo, su voz más seria de lo que la había oído en años. «Prefiero quedarme de pie», respondí tranquilamente. «Consuelo, ¿qué hiciste con nuestro dinero?» «¿Nuestro dinero?» Incliné la cabeza como si estuviera confundida. «¿A qué te refieres?» «Sabes exactamente a qué me refiero». Eduardo se levantó, agitando los papeles del banco. La cuenta conjunta está vacía. $120,000 desaparecidos. «Ah, eso». Me encogí de hombros. «Moví mi dinero a mi cuenta personal». «¿Tu dinero?» Isabela finalmente habló, su voz aguda con la indignación. «Ese dinero era de los dos». «En realidad», dije calmadamente, «si revisan los registros, verán que 95,000 de esos $120,000 vinieron de la venta de las propiedades de mi familia. Eduardo solo contribuyó con $25,000 a lo largo de los años». Eduardo se puso rojo. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «Qué interesante que digas eso ahora», respondí. «Porque cuando estabas planeando declararme incompetente mental, no parecías pensar que lo mío fuera tuyo. Parecías pensar que todo era tuyo únicamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se puso pálido, y por primera vez desde que lo conocía, se quedó sin palabras. «¿De qué está hablando?», preguntó Isabela, pero su voz sonaba menos convincente ahora. «Encontré los documentos, Eduardo». Caminé hacia el escritorio y saqué las copias que había hecho. La consulta legal sobre incompetencia mental, el borrador del testamento dejándole todo a Isabela, los planes para quitarme mi casa. Eduardo intentó recuperar el control. «Consuelo, estás confundida. Esos documentos». «No estoy confundida para nada», lo interrumpí. «De hecho, nunca he estado más lúcida en mi vida. También encontré la póliza de seguro de vida que tomaste sobre mí, nombrando a Isabela como beneficiaria». Isabela se levantó rápidamente. «Esto es ridículo, Eduardo. Ella claramente está teniendo problemas mentales». «¿Problemas mentales?». Me reí y fue la primera risa genuina que había tenido en meses. «Isabela, también hablé con la hermana de David Patterson». La reacción de Isabela fue inmediata y reveladora. Su rostro se puso completamente blanco y por un momento pensé que se iba a desmayar. «¿Quién es David Patterson?», preguntó Eduardo, mirando entre nosotras. «David Patterson era el primer esposo de Isabela», expliqué calmadamente.
El viudo rico que murió convenientemente de un ataque al corazón 6 meses después de que Isabela lo convenciera de cambiar su testamento a su favor. Eso es, eso es. Isabela tartamudeó, pero no pudo terminar la frase. Eduardo la miró con creciente horror. Isabela, ¿de qué está hablando? ¡Está mintiendo!, gritó Isabela. ¡Ella está loca! Esto es exactamente lo que te dije que pasaría. Pero yo no había terminado. Eduardo, ¿sabías que tu querida Isabela también intentó envenenar a David Patterson? Su hermana encontró medicamentos extraños en la casa después de su muerte. Medicamentos que pueden causar ataques cardíacos en hombres mayores. Eduardo se alejó de Isabela como si fuera radiactiva. ¿Esto es verdad? Por supuesto que no es verdad. Isabela estaba perdiendo el control completamente ahora. Eduardo, no le creas. Ella está inventando todo esto porque está celosa. No estoy inventando nada, dije. Saqué mi teléfono y marqué un número. Señora Patterson, ¿puede repetir lo que me dijo sobre su hermano David y su esposa Isabela? Puse el teléfono en altavoz. La voz de la hermana de David llenó la habitación, relatando la misma historia que me había contado a mí. Cuando terminó, Eduardo se había sentado pesadamente en su silla, con la cabeza entre las manos. «Dios mío», murmuró, «¿qué he hecho?» Isabela intentó un último ataque desesperado. «Eduardo, no puedes creerle a esta vieja loca. Mira lo que hizo con el dinero. Mira cómo está actuando. Claramente está teniendo un colapso mental». Pero Eduardo ya no la estaba escuchando. «Consuelo», me dijo sin levantar la cabeza, «¿puedes perdonarme?» «La pregunta no es si puedo perdonarte», respondí. «La pregunta es si puedes vivir contigo mismo sabiendo lo que estabas dispuesto a hacerme». Isabela se dio cuenta de que estaba perdiendo a Eduardo y cambió de táctica. «Está bien», dijo, su voz volviéndose peligrosamente calmada. «Si así es como quieren jugar, entonces juguemos». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia mí. «Consuelo, puedes haber ganado esta batalla, pero esto no ha terminado. Tengo maneras de arruinar tu vida que ni siquiera puedes imaginar». «En realidad», dije tranquilamente, «creo que sí has terminado». Saqué otro papel de mi bolso. «Este es un reporte policial que presenté la semana pasada. Incluye toda la evidencia sobre tu primer matrimonio, los documentos que Eduardo preparó contra mí y una declaración de la hermana de tu primer esposo». Isabela leyó el papel con ojos cada vez más grandes. «No puedes probar nada». «Tal vez no pueda probar que mataste a David Patterson», admití. «Pero puedo probar conspiración para cometer fraude, conspiración para declarar falsamente a alguien incompetente mental y varios otros cargos. El detective Morrison está muy interesado en hablar contigo». Como si hubiera sido convocado por la mención de su nombre, sonó el timbre. «Ese debe ser él ahora», dije. «Le dije que estarían de vuelta hoy». Eduardo levantó la cabeza por primera vez en varios minutos. «¿Llamaste a la policía?» «Por supuesto que llamé a la policía. Intentaron robar mi casa, mi dinero y posiblemente planeaban matarme». «¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Quedarme callada y dejar que me destruyeran?» Fui a abrir la puerta. El detective Morrison era un hombre mayor con ojos amables pero inteligentes. «Señora Martínez, vine tan pronto como pude». «Perfecto. Isabela Rivera está aquí, junto con toda la evidencia que discutimos». El detective entró y miró la escena. Eduardo hundido en su silla, Isabela de pie en el centro de la habitación con los puños cerrados, y yo, calmada y en control por primera vez en años. «Señora Rivera», dijo el detective, «necesito que venga conmigo para hacer algunas preguntas». Isabela miró alrededor de la habitación como un animal atrapado. «Eduardo», le suplicó, «no dejes que hagan esto». Pero Eduardo no respondió. Se había dado cuenta finalmente de que la mujer de la que se había enamorado era una asesina. Mientras el detective se llevaba a Isabela, ella me gritó desde la puerta: «Esto no ha terminado, Consuelo. Te voy a arruinar». «Ya lo intentaste», le respondí, «y fallaste». Cuando se fueron, Eduardo y yo nos quedamos solos en la sala que había sido testigo de tantas comidas familiares, tantos momentos felices,
y ahora la destrucción completa de nuestro matrimonio. Consuelo, dijo Eduardo finalmente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Tienes razón, lo interrumpí. No tienes derecho a pedirme nada. En la mesa de centro puse los papeles del divorcio que había estado preparando durante las últimas 3 semanas. Estos son los papeles del divorcio. Puedes firmarlos ahora o puedes esperar a que un abogado te los entregue oficialmente. Pero de cualquier manera, nuestro matrimonio ha terminado. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me senté en la terraza de mi nueva casa, viendo el amanecer sobre las montañas de Colorado. Era una casa pequeña, pero perfecta para mí. 3 habitaciones, un jardín donde podía cultivar mis propias flores y, lo más importante, era completamente mía. El proceso del divorcio había sido más fácil de lo que esperaba. Eduardo firmó los papeles sin protestar, tal vez porque se dio cuenta de que no tenía otra opción, o tal vez porque finalmente entendió la magnitud de lo que había estado a punto de hacerme. Le permití quedarse con sus ahorros personales y algunas posesiones menores, pero la casa, el dinero de mi familia y todo lo que realmente importaba permanecieron conmigo. Isabela fue arrestada 3 días después de su regreso de Italia. Los cargos incluían conspiración para cometer fraude, intento de obtener ilegalmente el control de propiedades ajenas, y después de que la policía reabriera el caso de David Patterson, fue acusada también de homicidio en 2º grado. Las pruebas que habían pasado desapercibidas años atrás ahora tenían sentido con el contexto de lo que había intentado hacerme. Roberto había venido a verme una semana después del arresto de Isabela. Mi hijo llegó a mi puerta con los ojos rojos y las manos temblorosas. «Mamá», me había dicho, «lo siento mucho. No sabía. Nunca pensé que Isabela fuera capaz de...». «Lo sé, mijo», le había respondido. «Ella era muy convincente. ¿Puedes perdonarme por no haberte creído?» Había abrazado a mi hijo, el mismo niño que había criado sola tantas noches cuando Eduardo trabajaba tarde. «Ya te perdoné hace mucho tiempo». Roberto se divorció de Isabela antes de que el caso fuera a juicio. Ahora vivía en un apartamento pequeño cerca de su trabajo, tratando de reconstruir su vida. Venía a visitarme cada 2 semanas y poco a poco estábamos reparando nuestra relación. El juicio de Isabela había sido un circo mediático. Los periódicos locales habían cubierto la historia de la viuda negra que había asesinado a un esposo y casi logra destruir a otra familia. Durante el juicio, más víctimas salieron a la luz. Aparentemente, David Patterson no había sido su primer objetivo, solo el más exitoso. La sentenciaron a 25 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Eduardo había intentado contactarme varias veces después del divorcio. Al principio, sus llamadas eran súplicas de perdón. Después se volvieron intentos de justificar sus acciones. «Solo quería asegurar nuestro futuro», me había dicho en uno de sus mensajes de voz. Pensé que Isabela realmente me amaba. Finalmente, cambié mi número de teléfono. Según Roberto, Eduardo había perdido su trabajo en la compañía de seguros cuando la historia se hizo pública. Ahora trabajaba en una oficina pequeña vendiendo pólizas por teléfono. Vivía en un apartamento de 1 habitación y, según mi hijo, parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Yo no sentía lástima por él. 42 años de matrimonio, y había estado dispuesto a declararme loca para quedarse con mi dinero y irse con una mujer 36 años menor que él. Algunas traiciones no merecen perdón, pero mi historia no se trataba de venganza. Se trataba de libertad. Con el dinero de la venta de la casa en Sacramento y los ahorros que había protegido, pude comprar mi casa en Colorado al contado. También había invertido sabiamente el resto, asegurando que nunca más dependería de nadie financieramente. Mis días ahora eran míos. Me levantaba cuando quería, desayunaba en mi terraza leyendo libros que nunca había tenido tiempo de leer, y pasaba las tardes en mi jardín. Había hecho amigas en el pueblo, mujeres de mi edad que, como yo, habían decidido que sus últimos años serían vividos en sus propios términos. Una de ellas, Margaret, había pasado por un divorcio similar. Su esposo la había dejado por su secretaria después de 30 años de matrimonio. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil?
me había dicho mientras tomábamos té en su cocina. No fue perder a mi esposo. Fue darme cuenta de que nunca lo había conocido realmente. Esa era exactamente la verdad que yo había tenido que enfrentar. El hombre con el que había estado casada durante 42 años no era quien yo pensaba que era. O tal vez sí lo era, y yo simplemente había elegido no verlo. Esta mañana, mientras bebía mi café y veía las montañas pintarse de dorado con el sol naciente, sonó mi teléfono. Era Roberto. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, mijo. ¿Y tú?» «Mejor, mucho mejor. Mamá, quería preguntarte algo». «Dime. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte divorciado de papá?» La pregunta me sorprendió, pero la respuesta vino inmediatamente. «Nunca, ni por un segundo». «¿No te sientes sola?» Miré alrededor de mi pequeño paraíso. Escuché el silencio pacífico de la mañana. Sentí la completa ausencia de ansiedad que había caracterizado mis últimos años de matrimonio. Roberto, hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Estuve sola muchos años mientras estaba casada con tu padre. Ahora estoy sola por elección, y es completamente diferente. Entiendo. ¿Estás bien, mijo? Sí, mamá. Solo quería asegurarme de que no te hubieras lastimado en el proceso de salvarte. Después de colgar, reflexioné sobre las palabras de Roberto. ¿Me había lastimado en el proceso de salvarme? Por supuesto. Perder 42 años de matrimonio, descubrir que tu hijo había creído las mentiras sobre ti, enfrentar la realidad de que la persona que dormía a tu lado era capaz de traicionarte de la manera más cruel posible. Todo eso había dolido profundamente. Pero había algo que dolía mucho más. La mujer que había sido durante todos esos años. La mujer que se disculpaba por todo, que aceptaba migajas de afecto, que trabajaba incansablemente para merecer amor que nunca llegaba. La mujer que había puesto las necesidades de todos por encima de las suyas propias hasta el punto de casi perder todo. Esa mujer había muerto el día que Isabela me dijo que era demasiado vieja para mi marido, y su muerte había sido necesaria para que yo pudiera nacer. A las 66 años, había aprendido algo que muchas mujeres nunca aprenden. No tienes que ser amada por todos para ser valiosa. No tienes que sacrificar tu dignidad para mantener una relación. Y no tienes que aceptar las migajas cuando mereces el banquete completo. Esa tarde, mientras regaba mis flores, mi vecina del lado se acercó a la cerca que separaba nuestros jardines. «Consuelo», me dijo, «hay algo que he querido preguntarte desde que te mudaste aquí». «¿Qué es, Linda?» «¿Cómo encontraste el valor para cambiar tu vida tan drásticamente a tu edad?» La pregunta me hizo sonreír. «No encontré el valor, Linda. El valor me encontró a mí cuando finalmente me di cuenta de que no tenía nada más que perder». «¿No tenías miedo?» «Aterrorizada», admití. «Pero resulta que estar aterrorizada y libre es mucho mejor que estar segura y atrapada». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama individual en mi habitación silenciosa, pensé en todas las mujeres que estaban en la situación en la que yo había estado. Mujeres que aceptaban menos de lo que merecían porque tenían miedo de estar solas. Mujeres que permitían que otros definieran su valor. Mujeres que pensaban que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Si pudiera decirles algo, sería esto. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Y nunca, nunca es demasiado tarde para descubrir que eres mucho más fuerte de lo que creías. Me dormí esa noche como todas las noches desde que me mudé a Colorado, en paz. Sin miedo de lo que el mañana traería, sin ansiedad sobre cómo alguien más reaccionaría a mis decisiones, sin la necesidad de disculparme por existir. Por primera vez en 66 años, era completamente libre. Y resultó que la libertad era todo lo que había valido la pena.